versículos, dalos de manera teológica. Tiene el apóstol Pablo mucha teología en esos primeros 12 versículos, 11 capítulos de la carta a los Romanos. Teológicamente es agarrar un tema y soportarlo todo bíblicamente. Y así me fui tocando los temas hasta que llegué a Romanos 12 y ahí me enfoqué en la serie que se llama Renovación. La pueden ver, yo me imagino que está en nuestro servidor del YouTube, ahí debe estar. Es una serie de casi 30 temas, 40 temas por ahí, me fui. Pero hoy me voy a enfocar, que hemos venido hablando de Romanos. Obviamente hoy me voy a enfocar precisamente en estos dos versículos, principalmente hasta donde el tiempo nos alcance. Romanos capítulo 12, versículo número 1. El tema que voy a compartir esta mañana lleva por título Transformados, no adaptados. Y es en base a lo que Dios hace en nosotros, ¿no? Y lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 12, versículo número 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el verso número 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, alguna vez llegaremos nosotros en el estudio de Romanos, la serie que estamos llevando a este capítulo y versículo, ahí como por el año 2025, si bien nos va, llegaremos, pero ahorita la vamos a retomar en esta parte. Me quiero enfocar en las últimas dos palabras, principalmente del verso número 2, para dar esta introducción de lo que voy a hablar esta mañana. Dice que, voy a leer desde la coma del versículo número 2, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, y nos dice ahí cómo es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se refiere a nuestras vidas, a todo lo que es Dios para nosotros. Y aquí es donde se centran muchas cosas, ¿no? El pecado por el cual hemos estado muchos años hablando, en el cual es parte de nuestra vida. Nacimos siendo pecadores, nacimos con una inclinación a desobedecer la voluntad de Dios, todos. O sea, no hay ni un ser humano más que el único que tuvo esa naturaleza perfecta fue el mismo Jesucristo, pero de ahí todos. Obviamente se entiende, Adán y Eva en el inicio no tenían esa naturaleza, pero después de la desobediencia viene esa naturaleza. Todos nacemos así, y una de las cosas que hace el pecado es distorsionar todo nuestro ser. El pecado distorsiona cómo oímos, cómo vemos, cómo pensamos. Y obviamente cuando nacemos de nuevo, hay una parte que la Biblia habla de un cambio interno en nosotros que se llama regeneración, algo que hace Dios internamente en el corazón de cada uno de nosotros. Eso sucede en el momento de nacer de nuevo. Pero a partir de ese momento, ¿qué trabajo nos cuesta a ti y a mí escuchar y entender la voluntad de Dios? Es difícil, es algo que nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque está tan profundo el pecado en nosotros que nos cuesta trabajo entender a Dios, entender sus propósitos, entender lo que Dios, aún lo que Dios quiere hacer en nosotros mismos. Nos ponemos duros al trato de Dios. Por eso aquí Pablo habla de algo en el verso número 2 fundamental. Cuando dice: no os conforméis a este siglo, está hablando del pensamiento que teníamos de acuerdo a lo que éramos antes de nacer de nuevo. Y ahí podríamos tardarnos años, tú y yo, de meditar y ver qué tipo de pensamiento nos regía, porque ese tipo de pensamiento que nos regía era lo que éramos.
literalmente. ¿Sí? Y dice Pablo entonces, no os conforméis a este siglo, y hace una coma, ¿no? Sino transformaos. Habla de algo profundo. Esta parte es tan esencial que nos lleva a una parte de reflexionar verdaderamente lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? Verdaderamente qué es el plan de Dios en cada una de nuestras vidas. Estoy hablando de lo que quiere hacer de nosotros como persona. No estoy hablando en proyectos de vida, ni estoy hablando si vas a ser abogado, licenciado, sino en proyectos de vida. ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros? Pero el problema de esto es que como estamos tan distorsionados, así nacimos, así crecimos, así caminamos muchos años, que hoy que tenemos esa comunión con Dios nos cuesta trabajo entender a Dios. La comunicación con Dios es algo difícil en nuestra vida natural, nuestra vida como cristianos, pero esa parte se va a ir acomodando, vamos a ponerlo de esta manera, en la medida en que nos vamos transformando. Es necesario nuestra transformación profunda. O sea, la transformación no es dejar de hacer ciertas cosas, sino es algo que viene internamente con mayor profundidad. Es de donde nacen las intenciones de lo que somos. Porque dejar de hacer ciertas cosas, pues tenemos voluntad, aunque esclavizada al pecado podemos dejar, ¿no? Mucha gente deja de, poniendo ese énfasis, mucha gente deja de hacer cierto o estar esclavizada a ciertos vicios si se reúne con un grupo que le ayuda a salir de eso, ¿no? Ya saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces, cuando dice Pablo aquí, sino transformaos, no está hablando de algo de apariencia, no lo está diciendo cambia ciertas cosas o deja de hacer ciertas cosas, sino está hablando de algo interno, profundo, que solamente Dios puede producir en nosotros cuando nosotros alineamos el corazón a Dios, cuando nosotros alineamos la voluntad a Dios. Y es en la medida de esa transformación que yo voy a ir entendiendo con el paso del tiempo que la voluntad de Dios a mi vida es agradable y perfecta. O sea, lo voy a tratar de resumir de esta manera. En la medida que voy transformándome, dejo de oponerme a la guía del Espíritu de Dios. En la medida en que yo no me voy transformando, sigo en la resistencia a la voluntad de Dios. Entonces, y como soy especialista en las apariencias y en la religiosidad, pues voy dejando de hacer ciertas cosas, ¿no? Y me voy conformando. Es que antes hacía, hoy ya no hago. Qué bueno que antes a lo mejor tenías un vicio de alcoholismo y hoy ya no lo tienes. Pero te quiero decir, en Cristo no es suficiente. Porque Dios no nos llamó a dejar de ser eso. Dios nos llamó a transformarnos a la medida y a la estatura de la plenitud del varón perfecto en Cristo Jesús. Entonces ahí es donde está el desafío enorme. Entonces, esa falta de entendimiento, esa falta de poder comprender, pues me lleva a bloquear muchas cosas. Hoy en Cristo, habiendo nacido de nuevo, me lleva a bloquear muchas cosas hoy, inclusive hacia Dios. O sea, Dios quiere transformarme, Dios quiere cambiar mi vida, Dios está haciendo muchas cosas alrededor de mí, pero yo sigo, no, espérame, Señor, es que como más despacito, ¿no? Pero el problema es que mi corazón se está resistiendo. Y Dios sigue trabajando con nosotros. Entonces, el que tú y yo seamos pecadores y hayamos estado viviendo, regocijándonos, ¿no? O sea, como el puerquito, ¿no? El puerquito lo puedes bañar, lavar, perfumar, lo sacas de la regadera con su moñito, pero ve el lodo y ¿qué hace? De ahí soy, ¿no? Entonces, así es la vida de nosotros. ¿Cuántas veces estuvimos en ese camino, no? Entonces, cuando nosotros entendemos la seriedad de nuestro defecto, vamos a ponerlo de esta manera, de pensar y de sentir, vamos dejándonos guiar por la obra del Espíritu de Dios. Y esto es algo que no es algo que se gesta, hermanos, en un solo día, ¿eh? Por eso la ideología moderna del cristianismo, del cristiano dominguero, ha repercutido tanto. Porque esta transformación es progresiva y si quieres anotar ahí, es lenta.
muy lenta, pero debe de ser progresiva. Entonces, al nosotros resistirnos a la obra del Espíritu de Dios, nos vamos estancando y algo peor, nos vamos amoldando a ese estancamiento. Porque nuestra carne, nuestro pecado, siempre nos inclina a la conformidad. Siempre, en muchas áreas de tu vida. En el trabajo, en el estudio. Ahora imagínate, si en las cosas externas es así, imagínate en la transformación de nuestro ser interno. Dejar de ser las personas que éramos para irnos transformando a lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Entonces, ese estancamiento nos lleva a moldarnos. Por eso muchos cristianos están como en una laguna. Están como en una laguna, en una hamaca ahí metidos, dormidos. Y ahí están. Hasta que llega Dios o no sé quién pueda llegar también y lo despierta, ¿no? Y ahí está la situación. Entonces, eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Y es lo que hoy vamos a tratar de profundizar, porque la transformación que Dios quiere viene en el carácter del conocimiento de quién es Dios. En la medida en que yo voy conociendo quién es Dios, me voy transformando. La mente y el corazón son dos cosas bíblicas que están ligadas. Son inseparables. Inseparables para el crecimiento e inseparables para el pecado. Pecamos con la mente y pecamos con el corazón. ¿Y en dónde se manifiesta? En los miembros, que es la carne. Y así es la vida. Obviamente la transformación es esto. Entonces, Pablo, después de poner el fundamento, 11 capítulos de doctrina, pasa a las exhortaciones de vida, el capítulo número 12. Y hoy eso es una de las partes que se ha olvidado en la iglesia, ¿no? Hoy mucha doctrina y poca conciencia de quiénes somos. Podemos aprender muchas cosas de la Biblia, pero si eso no modifica nuestra manera de vivir, es en vano, totalmente en vano. Entonces, ¿qué significa transformación? Algo profundo de nuestro ser, que solamente Dios puede hacer y que inicia en el momento de nacer de nuevo. O sea, nadie se puede transformar por sí mismo. O sea, puedes tener voluntad para dejar de hacer cosas, o si eres medio neurótico, pues te metes a Neuróticos Anónimos y ahí la llevas, ¿no? Pero hasta cierto, o sea, si me entiendes, puedes ciertas cosas, pero el que verdaderamente puede hacer eso es solamente Dios. Pero el punto esencial es esto, que somos pecadores. Debemos entender que de donde venimos, o la vida que teníamos, a la cual nos gozábamos, era una vida que se oponía totalmente a la voluntad de Dios. Y cuando hablo de la voluntad de Dios, hablo aún de los aspectos morales de quién es Dios. Nos oponíamos totalmente. Entonces, por eso dice aquí, fíjate, en el verso número 1, vamos ahorita a ver parte por parte, dice, ¿qué es vuestro culto? ¿Qué dice? Racional. O sea, está hablando de algo consciente, ¿sí? Y habla también aquí, ¿sí? Que nos entreguemos, dice que haya un sacrificio vivo, dice. O sea, está hablando de algo consciente, ¿no? Lo muerto, pues lo siente, ¿no? El vivo siente. Si te pegas ahorita, sientes. ¿Por qué? Porque estás vivo. Si te mueres, aunque te gritemos, te pegamos, no vas a sentir absolutamente nada. Eso es así estaba la mente cauterizada para las cosas de Dios. Entonces, el único que puede transformar nuestra mente es Dios, pero necesitamos tú y yo entregar nuestra voluntad a Dios. En el sentido de nuestra voluntad a Dios no es que Él haga las cosas por nosotros, en el sentido de ser guiados por Dios a través de las Escrituras. Por eso dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nuestra vida, o lo que Dios desea para ti y para mí, es mucho mejor de lo que tú y yo deseamos aún para nosotros mismos. Y ahí está el conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque, no, espérame, Señor, ¿cómo quieres que sea obediente? Y ahí está la lucha, ¿no? La lucha fuertemente que tenemos. Entonces, esa es la obra que está haciendo el Espíritu de Dios hoy en la iglesia.
O sea, esa es la obra del Espíritu constante en ti y en mí. Romanos capítulo 8, verso número 13. Aquí está, mira, aquí está el versículo, que ya llegaremos ahí en el contexto que estamos viendo, pero ahorita lo podemos tocar así. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, ahí puedes poner en tus notas como era yo antes. Dice, moriréis. ¿Cómo? Si tengo vida de Dios, ¿no? O sea, ¿cuál es? Si sigues en la tendencia que eres pecador, ¿hacia dónde vas? Apostatar. En unos años vas a decir, ay, bola de hipócritas, ya no voy a la iglesia, ¿no? Pues es normal. ¿Por qué? Porque ya eso se vino que gestando en tu mente y en tu corazón, y llega un momento que está tan cauterizado que dice, ay, bola de hipócritas, todos son allá. No, pues, ¿quién es? Y el cual se va diciendo que somos un montón de hipócritas, ¿quién fue el hipócrita? Y el pecado que hace, nunca vas a reconocer lo que eres. Primero, para allá. Y entonces dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. O sea, es imposible caminar rectamente sin ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero para poder entender al Espíritu de Dios en mi vida, en las circunstancias de mi vida hoy en día, me tengo que ir renovando. Yo no puedo entender lo que Dios quiere en mi vida si yo no me renuevo. ¿Por qué? Porque la renovación va transformando mi ser y me va habilitando para poder ser sensible a lo que Dios quiere. Entonces ahí es donde va transformándose todo, ¿no? Va cambiando todo. Romanos capítulo 6, verso número 13, vamos ahí. Romanos 6, 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de ¿qué? Justicia. Mira, vamos a entenderlo. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros. Está hablando de lo externo. Y mira, muchas filosofías hoy modernas nos decían que el cuerpo pues, es malo y debe de ir hacia donde tiene que ir. Por eso la ideología del mundo, pues, ay, la vida es una, vívela. Pero la Biblia nos transforma y nos dice, no, todo tu ser importa. Aún tu cuerpo, aunque esté enfermo, decadente, debes de guardarlo ¿para quién? Para la obra de Dios. Las filosofías externas te dicen, no, el cuerpo dale lo que quieres. Si el cuerpo necesita, pues dale total, ¿no? A fin que lo bailado y lo paseado nadie te lo quita, te dicen, ¿no? Y la Biblia te dice, no. Fíjate lo que dice, sino presentar vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de ¿qué? Justicia. Y ahí instrumento de justicia es lo que aplica hacia otras personas. Tu comportamiento hacia otras. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, lo que vamos a tratar de profundizar es que Pablo nos quiere llevar aquí a entender que la renovación es algo que es vital en la vida de fe, pero no la podemos hacer nosotros mismos. O sea, no es algo que yo diga, ay, quiero cambiar, no, sino es ser guiado por el Espíritu de Dios constantemente, no oponerme. Y para eso yo necesito ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Para eso lo necesito. O sea, así como la vida es cambiante, ¿no? La vida, a veces nuestra vida, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa frecuentemente que de un día para otro Dios me cambia todo el escenario donde estoy parado y lo que estoy haciendo. Y soy, ¿qué pasó, Señor? Y cuando llega ese momento, pues debes de decir, no, quiero ser guiado por ti, Señor, porque yo sé que si sigo en mi tendencia me voy a ir al precipicio. Entonces, ¿para dónde me hago? Entonces, lo que hace el apóstol Pablo normalmente en las cartas pastorales, en las cartas del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento hablando de las cartas, ¿sí? Es primero ponernos el fundamento, la doctrina. Y la doctrina es el fundamento, es donde nos vamos a parar, a donde nos vamos a establecer. Y después de eso pasa a los deberes. Entonces podemos decir que la transformación es un deber de la vida cristiana. Necesitas irte transformando progresivamente.
Y eso tienes que hacerlo en esa dependencia de Dios. Entonces, Pablo empieza en el capítulo 1, verso 1, le está hablando entonces, cuando pone así que, esa palabra así que se refiere a todo lo que ha enseñado en 11 capítulos, fíjate. O sea, cuando yo leo esas partes, me doy cuenta de la capacidad mental con la que Dios nos creó. O sea, que, por ejemplo, llevamos casi 30 enseñanzas en casi 2 capítulos nosotros. ¿Cuánto recuerdas de eso? Pero te voy a decir algo. Dios te creó a ti y a mí con la capacidad de pensar. Pero ¿qué hace el pecado a tal grado que el pecado es tan desastroso que nos hace inútiles hasta la mente? Por eso a muchos les cuesta trabajo hasta sumar 2 y 2, ¿no? ¿Por qué? No es porque no tengan la capacidad, independientemente de que haya una discapacidad. Vamos a suponer que no. Pero porque a mucha gente le cuesta eso por el pecado que hay en la mente. Es una distorsión fuerte. Entonces dice Pablo, así que es refiriéndose a todo lo anterior. Digo, ya llegaremos ahí, tardaremos mucho tiempo, pero iremos haciendo esa parte. Y luego le habla a creyentes, ¿no? Hermanos, ¿no? ¿Se entiende, no? Está hablando a creyentes. Y pone algo bien importante. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Habla de que Dios quiere transformarnos, pero con un trato agradable a nuestras vidas. Fíjate que es esto, está bien fuerte, ¿no? Porque cuando Dios trata con nuestra vida, el pecado nos lleva a sentir y a creer que Dios está como pasándose con nosotros. Y Dios quiere transformarnos agradablemente, como mostrando su misericordia. Eso debemos entenderlo, analizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Dios me permite entrar a la prueba, lo primero que reacciona mi mente natural y mi carne es que como que no me lo merecía, ¿no? Y es la parte que está. Entonces dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Y obviamente tenemos que ligar el versículo número 2 y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esta palabra transformaos, aunque ahorita la vamos a definir, viene en el sentido de una metáfora. En el sentido de una metáfora, en el sentido de tomar algo con una realidad. O sea, puedo decir, como te dice, vuela como las águilas, es una metáfora, es algo, pero la realidad es que está hablando de ¿qué? De libertad. Entonces, es algo que está diciendo ahí Pablo. Van en este camino, en el camino de una metáfora. Entonces, fíjate que es tan piadoso Dios con nosotros, que nos habla que nuestra transformación es algo alcanzable, como cuando nos enseñan una metáfora, la metáfora famosa de la mariposa, por ejemplo, ¿no? El gusano que entra hace el capullo y que sale siendo una bella mariposa. Entramos como gusanos tú y yo, o vivíamos como gusanos tú y yo, y Dios nos mete en una transformación. ¿Y qué quiere Dios de ti y de mí? No que seamos una mariposa, sino que tengamos la libertad de una mariposa. Entonces, esa metáfora viene porque lo primero que hace Dios en el momento de nacer de nuevo es darnos libertad acerca del pecado. Cuando tú y yo decimos soy nacido de nuevo, estás diciendo he sido libertado de la esclavitud del pecado. Y eso es obviamente, pues cuando hablamos de que el pecado nos esclavizaba, pues jamás tuvimos cadenas literales, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero ¿cuántas veces quisimos salir de ahí y qué hacíamos? Regresábamos peor, una cadena así. Entonces, esa renovación, esa transformación nos ha dado la libertad primeramente de la esclavitud del pecado, para dejar de adaptarnos o dejar de vivir conforme al mundo pecador,
Porque lo que gobierna el mundo o lo que predomina en el mundo es el pecado. Aún la creación gime por el pecado que hay. Entonces, esa libertad y esa renovación solamente viene de parte de Dios, o solamente Dios lo puede hacer. Y el instrumento que Dios usa para ambas cosas es el Evangelio, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hizo nacer de nuevo, y la palabra de Dios nos debe de transformar nuestras vidas, nuestra mente. Y eso es lo que hace ahora, insisto, la dirección del Espíritu Santo. ¿Y en dónde obra el Espíritu Santo? En el corazón. El corazón es el centro de donde emana todas las cosas. Está ligado en la mente. Obviamente es inseparable, ¿no? O sea, no se puede separar. Pero ¿de dónde viene todo? Del corazón. Entonces, ¿en dónde está la obra de transformación de Dios? En el corazón. Externamente, y lo he dicho de broma y es real, por fuera estamos igual. O sea, Dios siendo pecadores éramos feos, ¿estamos de acuerdo? Nacimos de nuevo y ¿cómo estamos? Feos. Sí, ¿me entiendes? Porque hay conceptos de todo esto que son erróneos, ¿no? O sea, conceptos erróneos totalmente, ¿no? ¿Quién hace o quién se encarga de hacer todo esto? El Espíritu de Dios, y lo hace en el corazón. Hablar de corazón, si quieres anotarlo ahí, es hablar de la mente. Están ligadas, inseparables. Lo que sientes, piensas, y lo que piensas, sientes, separables. O sea, y el pecado que nos dice que con la mente podemos, ¿no? Y por ver una carita de yo no fui, ¿no? Pero pues la Biblia te dice todo lo contrario. O sea, es una parte muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar, para que se amolde a nuestra manera de sentir que Él ya hizo la obra en el corazón. O sea, cuando nacemos de nuevo, la obra lo hace en el corazón, y necesitamos ser transformados para que nuestra mente se vaya alineando a lo que ya hizo Dios. O sea, que dejemos de tener la lucha, escúchame bien, entre el bien y el mal, sino que aprendamos a ser dirigidos por Dios. O sea, tú ya ves una cartera y dices, ¿la tomo o no la tomo? No, ya no, ¿verdad? Porque ya eres hijo de Dios. La tomas y no, tampoco. Si lo dices, la tomas y dices, es de fulano, vas y se la entregas. Antes de nacer de nuevo, veías la cartera y dices, la tomo, y esperabas que nadie te viera, ¿no? ¿La cámara dónde da, no? ¿Sí o no? ¿O no me pasaba a mí? Entonces, hoy ves la cartera y dices, no, espérate, pero no lo conozco, vamos a hacer algo, ¿no? O sea, estás empezando ya a ligar esa parte, ¿no? Entonces, el que hace la obra y al que tenemos que aprender a ser sensibles es el Espíritu de Dios. Él nos da la capacidad de discernir, nos da la capacidad de verificar cuál es la voluntad de Dios. O sea, yo al principio de mi nacimiento de nuevo luchaba entre lo que el Espíritu me daba y mi carne decía. Por ejemplo, vamos a poner algo fundamental, el perdón. ¿Cuántos luchamos con el perdón hacia otras personas, sí? En el momento de nacer de nuevo, fue algo de lo que trata Dios principalmente en el momento de nacer de nuevo. Ya tus 30, 40 años de cristiano, pues ya se debe de ver la evidencia, ¿no? Ya no luchas con esa parte. ¿Por qué? Porque ya se está moldando tu mente a tu corazón. Y es lo que está haciendo el Espíritu de Dios. Entonces, por eso dice, ¿sí? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Habla de estar presente delante de Dios. Hoy buscamos la guía de Dios. Antes, ¿qué hacíamos? Nos escondíamos ¿de quién? De Dios. Nuestra mente nos engañaba, ¿no? O sea, voy a hacer esto y esto Dios no lo sabe. Pues claro que sí lo sabía. Entonces, nuestra vida anterior era una vida que según nuestros conceptos terrenales
y pecadores era de estar lejos de Dios, escondidos. O sea, Dios ni siquiera se ha dado cuenta de nuestras mentiras, ¿no? Hoy, con la diferencia de vida, estamos delante de Dios. Y estamos delante de Dios ¿cómo? Racionalmente. Porque hoy tú, de alguna manera, podemos entender la soberanía de Dios. O sea, cuando hablamos de que Dios todo lo ve, todo lo sabe, dice, sí, cierto. ¿Por qué? Porque ¿quién te confirma eso? El Espíritu de Dios. Entonces, por eso dice que presentéis vuestros cuerpos, presentarse delante de Dios en un sacrificio vivo. Ahora, ¿por qué habla de sacrificio? Habla de obediencia. La obediencia cuesta, hermanos. Aún hayamos nacido de nuevo, aún tengamos años con Dios, nos cuesta la obediencia. ¿Por qué? Porque nuestra carne quiere seguir viviendo en contra de la voluntad de Dios. Y la obediencia tiene un nivel después de la obediencia. La obediencia, lo que sigue de la obediencia es la adoración. No podemos adorar a Dios si no hay obediencia en el corazón. Solamente limpio de manos y puro de corazón está ante la presencia de Dios. Entonces ahí, por eso está hablando que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es agradable ¿a quién? A Dios. O sea, cuando llegamos a Dios con esa intención en el corazón, Dios nos dice vete, sino Él recibe esa obediencia de nosotros, ¿sí? Entonces, esta parte que estoy hablando es una parte importante porque solamente en la carta a los Romanos introduce esta parte en la parte de la misericordia de Dios, porque he hablado muy fuertemente los capítulos anteriores. Hay otra carta que trata más o menos del mismo tema, ¿sí? Pero lo hace de una manera diferente, que es la carta a los Gálatas. Ahí le habla de una manera muy diferente. Su lenguaje que utiliza el apóstol Pablo en Gálatas es un lenguaje duro, así, ¡pum! Se diferencia muchísimo. Mira, vamos a leer más una parte para entender el lenguaje de lo que está hablando. Y vamos a ver la diferencia de Romanos. Gálatas capítulo 1, verso número 8. Mira lo que dice aquí. El lenguaje es diferente, su forma de hablar. Gálatas capítulo 1, verso número 8 dice: mas aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que dice anatema. Anatema significa maldición. O sea, y dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que dice anatema. O sea, leí el lenguaje como es duro, cortante, fuerte. Ahora, vamos a Romanos capítulo 12, verso número 1. Ve el lenguaje que utiliza. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, ¿qué nos está mostrando ahí? Que Dios quiere tratar con nuestra vida pacientemente, pero pacientemente no quiere decir que Dios va a aceptar nuestro pecado. Y ahí es ahí donde hay mucha reflexión. Hermanos, necesitamos cambiar, sí, porque Dios está tratando contigo y conmigo pacientemente y amorosamente. Pero lo hace ¿cuál es el propósito de Dios? Nuestra transformación, porque Dios sabe lo profundo que hay en el corazón del hombre, el pecado, y Dios sabe que el amor sobre todas las cosas. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo? O sea, Dios me quiere quitar lo gruñón, lo hablador, lo chismoso, tratándome pacientemente y con amor. Sí. Entonces, ¿eso a qué punto llegamos tú y yo? A seguir buscando la voluntad de Dios y no resistirme. ¿Por qué me resisto? Por el pecado que hay en mí. Entonces, el verso número 1 nos deja ese entendimiento. El trato de Dios, que es un trato agradable, escúchame bien, firme, pero amoroso hacia nuestras vidas. O sea, Él no va a cambiar. No sé si podamos tú y yo ya dimensionar esta expresión, un trato de Dios firme y tierno. No sé si lo alcanzamos ya a dimensionar, pero yo creo que la mayor parte de nosotros ya lo hemos experimentado, ¿no? Dios firme al decirnos no, pero al mismo tiempo con paciencia, con amor. O sea, la diferencia de nosotros, ¿no? Cuando decimos no, ya le dices no al hijo, ya tienes el cinturón en la mano, ¿no? Papá, tranquilo, ¿no? Vamos a platicar, ¿no?
Entonces, qué bueno fuera que Dios nos tratara así a veces, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, fíjate bien, el llamado que Dios nos hace esta mañana, a ti y a mí, para transformarnos, para conocer su voluntad, viene en un llamado firme, pero lleno de amor y de paciencia en nuestras vidas. Ahí te lo dejo de tarea. Ahí te lo dejo de tarea. ¿Cuánto tiempo lo vas a asimilar y cuánto tiempo vas a seguir siendo que no quiero y no quiero? Ahí Dios va a tratar contigo, yo no. ¿Sí? Mira, dice Pablo esta expresión en otra parte, Efesios capítulo 4, verso número 1. Efesios 4, 1. A ver, vamos a entender Efesios 4:1. ¿Sí estamos ahí? Dice, yo pues preso en el Señor. A ver, ¿qué significa preso en el Señor? ¿Tenía el Señor esclavizado a Pablo? No. Lo que Pablo había entendido es que la voluntad de Dios es firme y no se mueve Dios de ahí. ¿Cómo está un preso? Cuando tú metes a un preso en un cuarto, ¿para dónde va? Para ningún lado. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Para dónde nos vamos tú y yo cuando Dios nos dice perdona? Pues para ningún lado, hermano. O nos vamos para el lado de la rebelión o nos vamos para el lado de Dios, no hay más. Y te puedes parar y no, pues no perdono, Señor. Pues no perdones. Va a venir el trato piadoso, tolerante de Dios, pero sigue anotando ahí, firme. Y esa parte es bien difícil. Entonces dice, yo pues preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo está diciendo, hermanos, entiende, por el amor de Dios, no hay para dónde te hagas. ¿Cuántos dicen amén? Es que a veces como cristianos, como no entendemos a Dios, como no nos renovamos, todavía creemos tú y yo que podemos negociar con Dios. Hermano, con Dios no se negocia. A Dios se le obedece. Y anótale ahí, con un corazón correcto. Si no, no sirve de nada. Y ahí cómo nos cuesta trabajo. Bueno, voy a ir el domingo. ¿Cómo muere? Pues no vengas, ¿para qué vienes? ¿Sí me entiendes? Pues no sirve de nada. Entonces dice, así que hermanos, ¿no? Os ruego esa parte, esas misericordias de Dios. Y la parte de la misericordia de Dios es que Dios se presenta así. Mira, vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, verso número 6. Una de las cosas que podemos tú y yo decir que uno de los atributos por los cuales conocemos a Dios es un Dios misericordioso, ¿no? Dice Éxodo 34, 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, ¿a qué punto quiero llevar esta mañana? La renovación nos va a llevar a entender que Dios es misericordioso, y la falta de renovación nos va a hacer creer que podemos jugar con la misericordia de Dios. Son cosas diferentes. O sea, cuando yo me voy renovando y voy entendiendo cómo es Dios, cómo trata con mi vida, qué quiere Dios para mi vida, voy entendiendo que su trato es duro, pero al mismo tiempo es misericordioso. Cuando yo no me renuevo, yo creo que puedo jugar con la misericordia de Dios, como que le puedo estirar la liga a Dios un cachito más. Así vivimos muchos. Y Dios te dice, tranquilo, porque el que se sale del redil con vara y callado, ¡pum!, dice, me fundirá que aliento. Entonces, es la parte importante, ¿no? Entonces Dios se presenta como esa parte de su atributo, es un Dios de misericordioso, ¿no? Mira, Romanos capítulo 11, verso número 30. Vamos a ir, Romanos 11, 30. Vamos a entenderlo, ¿no? Romanos 11, 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen, ¿qué dice? Misericordia. Está hablando de Israel y está hablando de los gentiles, ¿no? Verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ¿cuántos? De todos. O
sea, Dios conoce que todos, judíos, gentiles, son desobedientes, sí, pero al mismo tiempo extiende que su misericordia para todos. Entonces, dos cosas que caracteriza a Dios, al Dios de la Biblia: es un Dios lleno de gracia y un Dios misericordioso. Y esos dos atributos de Dios nos los da Dios gratuitamente, pero nos los entrega con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Nacer de nuevo y transformarnos. Eso es lo que Dios quiere. O sea, la gracia fue el instrumento que Dios usó ¿para qué? Para nacer de nuevo. Y la misericordia que hoy tiene con nosotros es el instrumento que Dios tiene para irnos amoldando cada día más como creyentes, ¿sí? Por eso, la respuesta correcta a lo que Dios nos da sin merecerlo se llama la vida de santidad. Por eso dice aquí, regresamos al verso número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay una coma y luego que dice santo. Es punto. Está hablando que es santidad. Entonces, la respuesta, cuando yo entiendo, razono lo que yo he recibido de Dios, su gracia y su misericordia, ¿cuál es la respuesta? La vida de santidad. Vamos a Efesios capítulo 1, verso número 4. Efesios capítulo 1, versículo número 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante, dice, ¿de quién? De Él. Ahora, aquí póngame atención. Podemos concluir aquí. La santidad es la respuesta a lo que hemos recibido de parte de Dios, su gracia y su misericordia. Yo ya la debo de entender, la debo de analizar. La santidad no tiene nada que ver con recibir méritos delante de Dios, como muchos creen y piensan. Y es que ya dejé de hacer esto, y que volteas al cielo y ¿para cuándo me bendices? No te va a dar nada a Dios. Porque la vida de santidad es la respuesta a lo que Dios ya hizo, nos otorga todos los días. Si yo te pregunto, hermano, ¿todos los días has gozado de la misericordia de Dios? Sí. ¿Cuál debe ser tu respuesta a lo que Dios te da? Una vida de santidad, una vida de agradar a Dios. Volvemos a Romanos. Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? La vida de santidad. Es por gratitud, no por méritos. O sea, quiero que lo entiendas. Tú y yo, por nuestra obediencia, nuestro caminar correctamente, no nos vamos acumulando puntos delante de Dios. O sea, Dios no nos dio una tarjeta de puntos, para que me entiendas, ¿no? Que al final, ¿ya cuántos puntos tienes? Ahora canjealos. No, o sea, no te equivoques, ¿sí me entiendes? Porque muchos pensamos así. Ya diezmé, Señor, y me dijeron que al 100 por 1. Pues ya fuiste. Porque no te va a dar al 100 por 1. O sea, todas esas ideologías son pensamientos humanos metidos a la iglesia. Es que ya voy a servir. Pues eso te llamó el Señor. ¿Cuál es el problema? Efesios capítulo 2, verso número 8. Efesios capítulo 2, versículo número 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A ver, anótala ahí. No recibimos nada de Dios por hacer algo para Dios. Si lo hacemos, debe de ser en el camino de gratitud, pero para que esa gratitud sea real, debes de renovar tu mente y tu corazón, porque antes era lo contrario, dabas ¿para qué? Para obtener. Pues era parte de la vida, ¿no? Cuando alguien te invitaba, pues, ¿y cuánto me va a tocar? No. Era lo usual, ¿no?
Entonces, sí, estamos de acuerdo, aunque no estemos. Es que en realidad, o sea, a veces dicen, no, es que, ¿por qué me habla así el pastor? Pues que es irreal, o sea, antes queríamos nomás, dábamos para ver qué saco, ¿no? Y llegamos a la iglesia y llegamos así. Y seguimos unas prácticas así. Y cuando llega el momento, dice Dios, no, tienes que entender que lo que haces para Dios es que en el camino de gratitud. O sea, ese es el principio. Y el principio que rige toda nuestra vida. ¿Por qué no damos? Porque somos, ¿quieres te lo digo o no? Porque somos ingratos para Dios. Así sencillo. O sea, queremos recibir, queremos un buen trato, queremos misericordia, queremos, no. Pero cuando Dios te dice, y lo que estamos mostrando es que ingratitud. Siempre justificamos, es que Señor me pides que dé y es que el otro no lo merece y tú lo mereces. Entonces, ese es el punto. Entonces, vamos a esa parte, un Dios misericordioso, ¿no? Vamos a reafirmar qué significa que presentéis. Esta palabra presentéis, ¿sí? Habla obviamente la tenemos que enlazar con la palabra sacrificio, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo determina la construcción gramatical. Pero aquí voy a hablar de algo serio, fuerte, y quiero que me pongan atención. Habla de una entrega. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio como vivo. Habla de una entrega. ¿Estás de acuerdo? Ok. Tú y yo tenemos dos caminos hacia donde nos debemos entregar. Solamente dos caminos. Bueno, no nada más tú y yo, sino todo el mundo. O nos entregamos a Dios o nos entregamos a Satanás. No hay otro camino. Antes vivíamos inclinados a Satanás. Hoy tenemos la posibilidad en su misericordia de entregarnos voluntariamente a Dios. Pero para eso necesitamos renovar nuestra mente y nuestro corazón. Porque la tendencia que tú y yo traemos es hacia las cosas del mundo. Y eso tiene que haber un cambio aquí. Vamos a la carta de los Gálatas, capítulo 2, versículo número 20. Vamos a leerlo con detenimiento. Gálatas capítulo 2, verso número 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tengo la vida de Dios, dice Pablo ahí. La vida que vino por el sacrificio de Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, aquí está diciendo, siendo guiado ¿por quién? Por Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí en este momento, ¿sí? En este instante, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa palabra fe aquí implica conocimiento. Y si regresamos a Romanos, habla de la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Dios es misericordioso y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, regresemos al Romanos, por favor. Cuando habla de que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, está hablando de una entrega voluntaria. Y tú y yo, hoy en Cristo, tenemos la oportunidad de entregarnos a Dios para hacer su voluntad o seguir en la nuestra. Y la nuestra está regida por los pensamientos terrenales, carnales, y el que gobierna, el que instiga, el que alienta esos pensamientos, ¿quién es? ¿Se fijas en qué disyuntiva a veces estamos tú y yo? Cuando viene la prueba y Dios te dice perdona y tú dices no quiero perdonar, ¿a quién estás cediendo? ¿A quién te estás entregando? ¿A quién estás complaciendo? Aunque ores, aunque hagas ayuno, aunque unjas tus manos o te pongas aceitito en la boca. ¿Te fijas todos esos ritos que hay ahora? O sea, todo eso. Es que me puse aceite en las manos y me encontré algo y Dios me bendijo. No, eso fue robo, papacito. Sencillamente. Entonces, todos esos conceptos se van. Entonces,
Está hablando de que presentéis. ¿Y qué debemos presentar? ¿A qué sacrificio nos está pidiendo Dios? Nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras intenciones. ¿Por qué Dios nos pide eso? ¿Porque es un Dios que nos quiere gobernar y hacer lo malo? No, porque venimos tan mal formados que la transformación debe de ser algo progresivo, y como es lenta, pues va a tardar un rato. Y normalmente en esta vida siempre vamos a querer que lo incorrecto. Entonces, cuando habla de cuerpos aquí, pues si te he visto cuerpos, está hablando también de nuestra mente, porque somos seres complejos. O sea, a ver, muéstrame tu mente. Pues no, pues me puedes mostrar. Pero tu cuerpo, o sea, si estás ahorita enojado, así sentado, pues tu cuerpo me está mostrando que tu mente cómo está. Diciendo, no quiero saber nada de lo que está diciendo. Pues es obvio. Entonces, ok. ¿Qué significa esto? Y aquí si quieres anotar algo serio. La entrega a Dios debe de ser completa. Ups. Me habían dicho que era por cachos. Me habían dicho que pues cuando yo sintiera, diera. Cuando yo sintiera, no, pues, entonces ¿qué pasó ahí? Deuteronomio capítulo 6, verso número 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo número 5. A ver, acá estoy, antes de leerlo. ¿Por qué nos pide Dios la entrega completa a Él? Porque estábamos completamente metidos en el pecado. Respirábamos, comíamos, hablábamos, pensábamos. Es más, hasta nos vestíamos con pecado cuando nos vestimos incorrectamente. Deuteronomio capítulo 6, verso número 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus ¿qué? Fuerzas. Te pregunto, a ver hermano, aquí estoy, te pregunto, ¿para ti, para mí, puede ser esto una realidad? Si no te renuevas, no. Si no te renuevas, vas a seguir negociando con Dios. Te entrego esto, Señor, pero no me pidas que me someta a este, Señor, que no lo conoces. Y ahí la tienes. O sea, si no hay renovación, esto va a seguir siendo letra muerta para ti y para mí. En medida que nos vamos renovando, vamos entregando áreas, el corazón, el alma, todo a hacer. Por eso habla de un sacrificio como vivo. Y habla a Dios, cuando le hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, le llevaban lo mejor para hacer sacrificio a Él, sin ningún problema externo. Y llevaban animales vivos. ¿Sí? Entonces, ese es el camino de lo que está diciéndonos aquí. Ahora, no está hablando de que hagamos penitencia a Dios. No está hablando, como muchos dicen, yo no trabajo, no hago nada porque le sirvo a Dios. No seas flojo, trabaja. O sea, yo he conocido a muchos que no, mi vida está dedicada a Dios. No, tú quieres que te mantengan. Sí, sé claritos, ¿no? Porque así es. O sea, es que yo, no. A ver, tú quieres vivir de lo que no te toca. Está hablando de un sacrificio racional, de algo consciente. Está hablando de nuestra vida activa, nuestro ir y venir de todos los días, en todo momento. El ejemplo de ese sacrificio, ¿quién fue? Jesucristo. Él todo momento fue para darle gloria a Dios. Desde niño, lo identificaron cuando Él hablaba, era un niño. Entonces, cuando habla de vuestro cuerpo en sacrificio vivo, no está hablando que hagamos penitencia ni que hagamos ese tipo de cosas. Eso es irracional. Y luego dice que es un sacrificio vivo que es santo. Esa palabra santo viene de la palabra kadosh. Es un derivado de la palabra kadosh en el griego, ¿sí? Que significa algo que es apartado para Dios,
Kadosh en el griego en el hebreo Kadosh se identifica como el Espíritu Santo de Dios. Entonces, habla de algo que Dios ha apartado para Él mismo desde un inicio. Y aquí, pues, yo quedo muy corto para decirte cómo te escogió Dios. Aquí sí ya me declaro incompetente, ¿no? O sea, ¿cómo nos escogió Dios a ti y a mí? La respuesta, ¿qué se te dé la respuesta? No lo sé. Ni idea tengo. Lo único que sé es que estamos tú y yo aquí, por gracia de Dios. Y porque si pusiéramos que los feos y los guapos, pues estaríamos descartados de ambos lados, ¿no? Pero si entendemos esa vida de santidad y esa vida de elección y esa vida que viene de parte de Dios, ¿sí? Y tiene muchos aspectos. Esa vida de santidad tiene un aspecto de imputación. ¿Qué significa? Es una palabra correcta. Un aspecto de imputación, lo que hizo Cristo en la cruz. Esa justicia es imputada a nosotros, o sea, es otorgada, es dada. O sea, éramos culpables, transgresores, y por lo que hizo Cristo en la cruz, hoy somos declarados justos ante Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando venga el juicio, cuando venga Cristo por segunda vez, tú y yo estaremos exentos del juicio de las naciones, el juicio a la creación, porque estamos redimidos, comprados, limpiados y lavados por la sangre que Cristo vertió en la cruz. Entonces, cuando hablamos de santos, hablamos de esa parte de imputación, algo que no merecíamos, que somos otorgados, ¿sí? Y cuando hablamos en la parte que nos corresponde, esa vida santa, para que lo podamos resumir, tú y yo, es la vida en la presencia de Dios. O sea, que tú y yo busquemos vivir delante de Dios, pero como Dios no lo vemos, o sea, Dios no es palpable, habla de nuestros pensamientos y habla de nuestras intenciones del corazón. O sea que te lo quiero resumir de esta manera. Para Dios es importante lo que nosotros sentimos y pensamos, sí. ¿Por qué es importante? Porque eso demuestra lo que verdaderamente somos. Y es ahí donde tenemos un problema, ¿no? Serio. Y quiero terminar la última parte del versículo 1, yo creo que hasta ahí vamos a llegar. Dice, que es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto del griego se define también como adoración, se define oficio, se define servicio. ¿Por qué batallamos tanto en el área de servicio en la iglesia? Porque la iglesia no se renueva. La iglesia quiere ser servida como éramos antes. Antes nos sentíamos la última coca del estadio, ¿sí o no? Hoy no somos nada. ¿Sí me estás entendiendo? Somos servidores. Entonces dice, esa vida de santidad que viene en ese camino de estar de la presencia de Dios, de lo que recibimos, es agradable a Dios, dice, y que es vuestro culto racional. Habla de esa adoración. Entonces podemos decir que el servicio o el oficio al cual Dios nos ha llamado del cuerpo es un acto de adoración a Dios. Y eso nos cuesta trabajo porque pensamos que lo hacemos para los hombres. Cuando entendemos que si lo hacemos para Dios correctamente, va a ser hacia los hombres correctamente, entendemos el sentido correcto. Y esa vida de servicio y esa vida que es agradable a Dios, es una vida que nos lleva a ser temerosos de quién es Dios. Vamos al libro de Job, capítulo 1, verso número 1. Job, capítulo 1, versículo número 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado como Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. La santidad
es sinónimo de temor a Dios. Y en la medida que vamos renovándonos, transformándonos y vamos conociendo a Dios, vamos siendo más temerosos de Dios, porque tenemos cercanía con Él. Por ejemplo, a ti o a mí, a veces Dios nos enseña cosas de lo que Él hace que nos sorprenden, ¿sí o no? ¿Cuál es el propósito de parte de Dios para eso? Para que tengamos temor de Él. Y hay cosas que nos sorprenden, y fíjate, quiero decirte este punto, hay cosas que nos sorprenden porque lo que Dios está tratando con otro, dices, y cuando tú ves que esa persona se rebeló y hoy tiene un trato Dios con él, dices, no, ni de loco me meto ahí. Eso te lleva a tener temor de Dios. Pero vamos a tratar en estos 5 minutos que restan, ¿qué significa culto racional? Esta palabra racional viene de la palabra del griego logikos. Que esta palabra logikos se deriva de una palabra del griego que se llama logizomai, así son 2 palabras, que significa razonar. ¿Qué significa razonar? Significa pensar. O sea, no somos seres que andamos así como espirituales, ¿y para dónde voy? No sé, sabemos dónde vamos. Filipenses capítulo 4, verso número 8. Filipenses capítulo 4, versículo número 8. A ver, antes de leer esto, porque vamos a leer un paralelo. Cuando tienes hambre, ¿qué haces? Cuando aquí haces así como huequito, ¿qué haces? Comes, ¿no? Ok, ahora, escúchame bien. Cuando te pasas del tiempo de la comida y tienes un periodo largo de ayuno, ¿escoges lo que comes o comes lo que caiga? Yo pensé que nomás era el único. Ok, vamos a entender. Vamos para allá. Estamos en Filipenses 4:8. Y abre otra cita, Primera de Pedro capítulo 2, verso número 2. Filipenses capítulo 4, verso número 8. Primera carta de Pedro capítulo 2, verso número 2. Ya, cuando tengan ahí las citas, acá estoy. Ok. A ver, acá estoy. Es natural en nuestro razonamiento comer cuando tenemos hambre. Sí. Y cuando te pasas del ayuno, ¿qué comes? Que caiga. O sea, la ausencia de algo te lleva a distorsionar ¿qué? Tu pensamiento, ¿no? O sea, si no te gusta, no sé, no te gusta algo y ya llevas 12 horas sin comer y te lo ofrecen, pues va, ¿no? Sin duda. O sea, no creo que sea hasta así, no me gusta, otras 12 horas va. ¿Sí? ¿Ya entendiste el principio? Porque Dios nos hizo seres como pensaste. Ok, vamos a Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto que dice, o sea, no dice en esto cuando puedas piensas, no dice que dice en esto qué, algo constante. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? Ok, entonces, tienes hambre, te sientas porque tienes hambre. Pasas un largo ayuno y lo que caiga es bueno, ¿no? Ok, estamos hablando de que dice que nuestro culto a Dios, nuestra entrega a Dios debe de ser como racional, consciente. ¿Por qué? Porque estoy alimentado de la palabra de Dios constantemente. Necesito dirección de Dios, voy a Dios y busco dirección y tengo una guía como constante. No voy a ser como dice Pedro capítulo 1 verso número 2. Pedro 2:2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cómo?
Hermano, no necesitas, perdón por la expresión, perdón. Hermano, no necesitamos tragarnos nada si tenemos un hábito de comida correcta. No necesitamos ir desesperados a la iglesia a ver qué me van a decir si constantemente estás buscando a Dios. Porque el niño desea la leche espiritual, no, ¿qué dice? Adulterada. Y comemos, y desde que somos niños teníamos hambre. ¿Y cuál era el instinto? Comer. Y cuando mamá no te daba de comer a los 5 minutos que empezaba, ¿cómo estabas a los 20 minutos? No, hombre, irreconocible, ¿no? Así están muchos el día de hoy. No buscan de Dios, no quieren nada con Dios, no van a Dios, no razonan las cosas de Dios, y cuando llega quieren lo que caiga. Y ni cuenta se dan de lo que se están comiendo. Por eso dice, para que por ella, primera de Pedro 2:2, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Y la palabra aquí, espiritual, es la misma palabra que aparece en Romanos 12:1. Lo mismo. Entonces, cuando tienes hambre, así comes, porque es algo constante. Cuando dejas de comer y tienes un periodo largo de ayuno, te topas lo que sea y lo que caiga es bueno. Entre más mugroso, más sabroso, no importa, contar que sigue el estómago. Espiritualmente, escúchame bien y con eso vamos a terminar, es lo mismo. Si tú dejas de renovarte, te vas a atorar. Y cuando tengas necesidad de Dios, que la vas a tener, lo primero que te enfrentes te lo vas, a tragar. Y si te tocas la parte donde dice Judas se ahorcó, pues quién sabe qué va a ser. Y ahí estamos, porque no queremos ser renovados por Dios. Pero como Dios es paciente, misericordioso, te deja que Dios nos atragantemos, sí. Porque el daño, ¿para quién es? Entonces, seguimos jugando con la salvación, seguimos jugando con el crecimiento, seguimos jugando con el discipulado. Pues cada quien. Hoy podríamos haber jugado en la congregación un video, al rato viene otro evento, pero no sirve de nada que yo esté aquí. Si Dios, no es el propósito de Dios haberme dado lo que nos entrega para hacer lo que queramos. Y a Dios, escúchame bien, no le podemos llevar ofrendas muertas. Nuestra vida estancada, como el agua estancada, ¿qué le sucede? ¿Quieres seguir jugando? ¿Quieres seguir siendo cristiano dominguero? La elección es personal. Pero Dios es un Dios paciente, bueno, pero también es un Dios firme. Y con esto termino. Dios no va a cambiar. Y ahí es donde tú y yo estamos en este punto. Ya no me dio tiempo de más. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Tu palabra sigue siendo ese fundamento para nuestras vidas, Señor. En ella descansamos, en ella nos exhortas, nos animas, nos consuelas, porque es el instrumento el cual nos hablas, Señor, internamente al corazón. Y nos hablas para ser transformados y renovados por ti, para dejarnos de amoldar, de conformar al mundo. Porque el único que puede romper los patrones del corazón eres tú, Señor. Y los patrones que traíamos en el corazón y en la mente nos alejan de ti, Señor. Actitudes, pensamientos, deseos, miedos. El único que puede hacer eso eres tú. Por eso hoy nos ponemos en tus manos, en la guía de tu Espíritu, Señor. En la guía de tus palabras, Señor, que es la fortaleza para nosotros.
Porque hoy verdaderamente entendemos lo que dice el Salmo, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro andar. Y hoy queremos reafirmar esa devoción en nuestro corazón de ser guiados por ti, ya no guiados por nuestros pensamientos, Señor. Y te damos hoy ese reconocimiento en nuestras vidas, que eres un Dios lleno de misericordia para nosotros. Que a pesar de nuestras maldades, no nos pagas por nuestras maldades, sino engrandeces tu misericordia para exaltarte a ti, Señor. Porque al final vas a hacer la voluntad en nuestras vidas, porque lo que tú has iniciado lo terminarás. Por eso hoy descansamos en ti, descansamos, Señor, en tu soberanía, en tu guía, en esa parte en donde nos llevas paso a paso, como esos niños que necesitan ser guiados. Por eso dices que seamos como niños. Ese niño que necesita de su padre para sentirse seguro. Ese niño que necesita de su padre para ser guiado por su padre. Así eres tú para nosotros, Señor. Por eso en esta mañana exaltamos tu nombre, Dios, que es sobre todo nombre. Y damos la gloria al único Dios vivo y verdadero, que es Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos. Decimos amén. Denle una ofrenda de palmas. Gracias, Señor. Gracias, Señor.